¿verdad? Bueno, entonces les voy a hablar un poco del síndrome coronario agudo, que incluye, ¿verdad? Entidades como el infarto agudo de miocardio y la angina inestable, ¿sí? Y el infarto agudo del miocardio puede ser con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST. ¿Está bien? Cualquier cosa me van preguntando, ¿sí? Ver un poquito ahí. Bueno, entonces, las personas, ustedes habían visto, ya les dio la clase la semana pasada, la cardiopatía isquémica, ¿verdad? Y recordando un poco que dice que las personas que presentan cardiopatía isquémica pertenecen a dos grandes grupos. Los pacientes que tienen arteriopatía coronaria crónica, CAD por las siglas en inglés, ¿cuál es el cuadro inicial más frecuente? Es de una angina estable. Y los pacientes con síndrome coronario agudo, por sus siglas en inglés, ACS. Entonces, incluye pacientes de infarto del miocardio con elevación del segmento ST, que en inglés es ¿verdad? STEMI, perdón, en su primer electrocardiograma. Y pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, por sus siglas en inglés NST-ACS o Non-State Segment Elevación Acute Coronario Syndrome. O sea que un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Y esto incluye a personas con infarto del miocardio, pero que en el electrocardiograma no elevaron el segmento ST, quienes por definición muestran manifestaciones de necrosis de miocitos de las células del músculo cardíaco, los que tienen angina inestable y quienes no la tienen. ¿Sí? ¿Cuál es la fisiopatología del síndrome coronario agudo o infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST? Es causado, dice, más a menudo por un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, resultado de la presencia de un trombo que ocluye parcialmente y que se formó de una placa coronaria aterotrombótica rota, o bien del endotelio erosionado de la arteria coronaria. Entonces, se ocluye la arteria, pero parcialmente. ¿Sí? ¿Y cuál es la causa? Dice, se forma una placa aterotrombótica que se rompió o bien el endotelio se erosionó. Puede surgir necrosis miocárdica o isquemia grave como consecuencia de la disminución de la corriente coronaria, causada por el trombo y por embolización anterógrada de agregados plaquetarios, restos ateroscleróticos o ambos elementos. Entonces, ¿qué ocurre? Disminuye el flujo sanguíneo y entonces, ¿causado por quién? Por el trombo mismo, por un émbolo o por agregados plaquetarios, restos de aterosclerosis o ambos juntos. Entonces, empieza a surgir todo lo que está después de esa oclusión, empieza a sufrir. Otras causas del síndrome, del infarto agudo de miocardio sin elevación del ST pueden ser una obstrucción dinámica, como un espasmo coronario, como ocurre en la angina variante de Prince-Metal. Otra causa puede ser obstrucción mecánica intensa causada por arteriosclerosis coronaria progresiva. Otra causa puede ser una mayor demanda de oxígeno por el miocardio, generado por situaciones como caso de fiebre, taquicardia, tirotoxicosis, en presencia de una obstrucción epicárdica fija de coronaria. Pueden participar varios de los factores mencionados. Puede ser uno,
o los tres, ¿verdad? Entonces, esas son las otras causas que pueden producir un infarto, pero sin elevación del segmento ST. Entonces, ahí tenemos la arteria, ¿verdad? En la circulación, en el medio, también del primer círculo, tenemos las partículas de colesterol, digamos, en el torrente sanguíneo. Luego, este colesterol se depositan en la placa, en la pared del vaso, empiezan a depositarse y aumentan, engrosando la pared de la arteria. Este engrosamiento es tanto a nivel de la luz como hacia la túnica media de la arteria. Entonces, ahí es lo que se forman las placas. Entonces, esas son las placas de ateroma. Fíjense mirando así en otra imagen. Entonces, tengo en el desgarro, en el segundo dibujo dice desgarro en la pared arterial. ¿Qué ocurre cuando hay un desgarro? ¿Quién viene? Vienen las plaquetas. ¿Y qué hacen las plaquetas? Forman coágulos, trombos. Entonces, además de que ya hay depósito de lípidos, de materia grasa, viene en las plaquetas como hay un desgarro en la pared de la arteria y forma un coágulo, un trombo. Fíjense. Y en este caso, ocluye en la cuarta figurita que están viendo totalmente la arteria, ¿sí? Pero cuando no hay elevación del ST, entonces todavía tenemos un poco de flujo, digamos, sanguíneo que no está ocluyendo completamente la arteria. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un IAN sin elevación del ST? Dice, se basa en gran medida en el cuadro clínico inicial. ¿Cómo viene ese paciente? ¿Verdad? En forma típica es una molestia, el paciente se queja de un dolor retroesternal, dice intenso, ¿verdad? Parece que le está apretando, pisando a alguien, viene en la región media retroesternal y puede tener uno de los tres componentes más. Dice, aparece en el reposo o con un mínimo esfuerzo y dura más de 10 minutos. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Le preguntamos, ¿qué estabas haciendo cuando empezó el dolor? Si el paciente le dice, no, no estaba haciendo nada, estaba sentada, estaba charlando, estaba tomando tereré, estaba viendo el noticiero, entonces, ok. El segundo dice, su inicio es relativamente reciente. Por ejemplo, en el curso de las 2 semanas anteriores. ¿Qué le preguntamos? Le decimos, ¿ya tuviste esto anteriormente? ¿Alguna vez ya te dolió así? Dice, no. Primera vez, ahora es la primera vez, o la semana pasada tuve, como dice en el curso de las 2 semanas anteriores, ¿verdad? Entonces, empezó recién. Pero puede también presentarse como un patrón en crescendo. Es decir, es mucho más intenso, duradero o frecuente que episodios previos. Entonces, les dice, ¿es la primera vez que tenés? No, es la tercera vez que tengo que me da, solo que ahora es mucho más fuerte. La primera y la segunda vez duraron poquísimo, me pasó enseguida y ahora no me está pasando, parece que está aumentando. Entonces puede tener cualquiera de las tres o las tres características juntas también, ¿sí? Bueno, entonces el diagnóstico se confirma entonces si el paciente tiene esas manifestaciones. Un dolor retroesternal intenso que aparece en reposo. Puede ser no tan largo, hace más de 2 semanas, es reciente, o ya tuvo anteriormente, pero fue aumentando en intensidad, en duración y en frecuencia. ¿Sí? Entonces, aparte de eso, el paciente presenta signos de necrosis del miocárdico, como se refleja, dice, en los niveles anormalmente altos de biomarcadores de necrosis cardíaca.
Entonces, aparte de la clínica que el paciente presenta, ¿verdad? Vamos a encontrar también signos de necrosis, donde en biomarcadores de necrosis cardíaca, que ya vamos a ver cuáles son. ¿Cómo vamos a hacer la anamnesis y la exploración física? Dice, la molestia retroesternal, que a menudo tiene la intensidad suficiente para ser descrita como un dolor típicamente, se percibe en la región retroesternal. Puede también ser en la región del epigastrio, irradia al brazo izquierdo, al hombro del mismo lado, al cuello, ¿verdad? O puede irradiar a los sitios de consumo donde dice, ¿sí? Pueden surgir, en vez del dolor retroesternal, son los equivalentes anginosos que nosotros llamamos. No es aquel dolor típico retroesternal con irradiación, sino cuáles son los equivalentes anginosos. El paciente presenta disnea, molestia en el epigastrio, eructos frecuentes, náuseas, o puede estar débil. Y estos equivalentes anginosos pueden ser más frecuentes en mujeres, en ancianos y en personas que tienen diabetes mellitus. Entonces, no es aquella presentación típica, sino son los equivalentes. Y eso es lo que a veces nos cuesta hacer el diagnóstico. Entonces, ¿dónde está? Tenemos que ser vivos, tenemos que tener la sospecha de que un paciente diabético se queja de una molestia en el epigastrio, no entiende, le molesta, tiene distendido, tiene ganas de vomitar. Entonces, según la historia del paciente, la anamnesis, ¿quién es mi paciente? Yo debo sospechar si él no está haciendo un infarto, ¿sí? Bueno, los datos que tenemos para realizar el examen físico se parecen, se asemejan mucho a los de los pacientes que tienen una angina estable. Y tal vez, dice, no sean destacables. O sea que todo paciente que me venga con un dolor precordial, hasta demostrar lo contrario, yo digo, es un infarto, ¿sí? Entonces, no voy a yo decir, no es solo una angina estable, una angina inestable. Entonces, hasta demostrar lo contrario, es un infarto. Pero yo voy a englobar todo y decir, es un síndrome coronario agudo. Dice, si la persona muestra una gran área de isquemia del miocardio o un infarto de miocardio, físicos pueden presentarse. Diaforesis. ¿Qué es la diaforesis? La sudoración excesiva. El paciente está bien pálido, frío, sudoroso, taquicárdico. Ocultación podemos ocultar en el área cardíaca un tercer o cuarto ruido o ambos. Ocultamos a nivel pulmonar, tenemos estertores en las bases, en ambas bases, y en ocasión mi paciente y aparte tiene un dolor. ¿Qué vamos a hacer con este paciente que venga con un dolor? Sea típico o con equivalentes anginosos y yo sospeche, digo, este es un síndrome coronario agudo. Le voy a pedir entonces un electrocardiograma. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver en el electrocardiograma? Puedo ver el segmento ST deprimido. ¿Qué quiere decir? Que está por debajo de la línea. Entonces dice, en un 20 a 25% puede presentar un infradesnivel del segmento ST. Puede ser transitoria en individuos que no tienen signos de biomarcadores de necrosis del miocardio, pero puede persistir días en caso, sí, de un infarto sin elevación del ST. También la onda T presenta cambios,
Son frecuentes, pero son signos menos específicos de isquemia, salvo que sean ondas T negativas, ondas T nuevas y profundas, más de 0,3 milivolts en el electrocardiograma. O sea que, ¿qué es lo que le hacemos? Le pedimos el electrocardiograma, puedo ver que hay un infradesnivel del segmento ST, pero fíjense, no es tan alto el porcentaje, 20-25% de los pacientes. Y además puede ser transitoria, ¿verdad? En individuos que no tienen biomarcadores de necrosis del miocardio. Pero sí persisten en casos de que sea así un infarto sin elevación del segmento ST, con depresión entonces del segmento ST. Y los cambios de la onda T son frecuentes, pero son signos menos específicos de isquemia, salvo que dice que sea una onda T negativa mayor a 0,3 milivolts, ¿sí? Bueno, entonces fíjense un poquito acá el gráfico. Tengo el paciente con un dolor torácico más el electrocardiograma. Fíjense, vamos a fijarnos el de la derecha. Tengo entonces el segmento ST, hay una depresión del segmento ST. Dice, síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Más bien el segmento ST está descendido. La línea de base sigue y eso está por debajo de la línea basal. Entonces, vamos a ver el riesgo, qué riesgo tiene el paciente. Y le vamos a pedir los biomarcadores, troponinas, la creatinquinasa, CK total, CKMB. Bueno, entonces, voy a clasificar. ¿Es una angina de pecho inestable? ¿Es infarto sin elevación del segmento ST? Entonces, me vienen los biomarcadores que decía, podía yo tener la clínica, tengo el electrocardiograma y no movilizó mucho los biomarcadores. Entonces, yo, como les dije, no tengo la certeza, entonces igual yo debo hacer, tratar con equivalentes, como un equivalente anginoso y hacerle la heparina de bajo peso molecular. ¿Sí? O sea, que hacerle fármacos antiisquémicos, antagonistas de los receptores GP2B3A, que se llaman, que son los antiisquémicos. Entonces, el paciente de dolor torácico más un electrocardiograma donde yo tenga una depresión del segmento ST, le pido, ¿verdad?, sus biomarcadores, me puede venir la troponina normal, las enzimas cardíacas normales, entonces yo digo, es una angina de pecho inestable o un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. Por supuesto, voy a tratarles con fármacos antiisquémicos. Bueno, la otra figura de la izquierda sí ya es un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. O sea que es un infarto con elevación del segmento ST. ¿Y cuál es el tratamiento? Si se puede hacer, inmediatamente va a hacer una recanalización coronaria. O sea que vamos a hacer una arteriografía y hacer cateterismo, ¿sí? Un cateterismo. Bueno, estamos hablando ahora es entonces el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, fíjense nomás. Entonces, acá, vamos a pasar. Para entender el electrocardiograma, yo tengo justamente reconocer las derivaciones y saber a qué parte del corazón corresponde. ¿Cuál es la localización? Si yo veo en las derivaciones, por decirles, en D2, en D3 y ABF, veo un ST deprimido, yo digo, la localización es un infarto inferior, pero un infarto con depresión del segmento ST.
sea que sin elevación del segmento ST. El infarto posterior, yo debo colocar las peritas, los vectores, debo colocar siguiendo, debo colocar en B7 y en B8. No es tan común, pero yo debo seguir la línea, la colocación de los electrodos, de las peritas, de las ventosas y colocar en línea axilar posterior y más atrás, B8, B9. Y ver si a ese nivel hay cambios en el electrocardiograma para decir es un infarto posterior. El infarto, bueno, acá dice infarto anterior. Las derivaciones B2, B3. Pero nosotros solemos decir septo anterior. Si es un infarto solamente a nivel septal, toma B1, B2. Y si es anterior, B3 y B4. ¿Sí? Entonces acá dice, y al anterior B2 a B4. Mayormente el infarto, si es extenso, puede ser un infarto anteroseptal. Entonces, en el electrocardiograma yo voy a ver las ondas, la modificación en el electrocardiograma de B1 a B4. ¿Qué quiere decir? Que está agarrando toda la parte del septo y toda la parte anterior del corazón. Lateral, a nivel lateral puede ser de 1 a BL, que es lateral alta, y B5 y B6 lateral baja. El infarto del ventrículo derecho, cuando se sospecha de qué vaso esté ocluido o a qué nivel haya la obstrucción, se coloca el vector B4R. Nada más es colocar en el lado derecho el B4R y ver si a ese nivel, en esa derivación, tenemos los cambios electrocardiográficos. Y así como van a ver, la siguiente columna muestra cuáles son el porcentaje de las arterias mayormente afectadas. Tenemos entonces la coronaria derecha, la circunfleja, cuando es infarto inferior. El posterior puede ser ambas también. En anterior puede ser la descendente anterior y en lateral puede ser la descendente anterior, puede ser la arteria primera obtusa mayor o la circunfleja derecha. ¿Sí? Entonces, aquí también dan los vasos, las arterias implicadas según la localización del electrocardiograma que yo vea la afectación. ¿A qué nivel el electrocardiograma está alterado? Entonces, yo digo, bueno, puede ser la circunfleja o puede ser la coronaria derecha. Entonces, si es un infarto inferior. Y así por delante, conociendo esto, o está un cuadrito que uno puede tener, ¿verdad? Impreso, pegado por la pared, esas cosas ahí en la parte de internación, para tener a mano, porque muchas veces uno no se recuerda mucho, ¿verdad? ¿Cuál es la arteria implicada? Sí, las caras son importantes. Acá le puse otro un poco más desglosado, digamos, las caras afectadas, ¿verdad? En el electrocardiograma, la arteria responsable y la derivación otra vez. Prácticamente igual, aquí está un poco más desglosado nomás. Fíjense un poquito lo que les estaba diciendo. El anteroseptal, que les dije, de B1 a B4. Anterolateral, B3 a B6. Anterior extenso, de 1 a BL y de B1 a B6. Entonces, toda la cara. Cuanto más extenso sea para la obstrucción o la afectación de las derivaciones, mayor es el compromiso del miocardio. Bueno, fíjense un poco acá, hay un electrocardiograma, ¿verdad? Que está mostrando las flechas.
Tengo una depresión del segmento ST. Tengo aquí en D2, en D3, en ABF, en B4, en B5, en B6. Siempre que veamos, sea una depresión del segmento ST o un supradesnivel de ST, si se encuentra aislado, no tiene significado. Siempre debe correlacionarse o ser en dos derivaciones contiguas, decimos. ¿Sí? Como vieron acá, nadie está solito, nadie, ninguna derivación, solo en esa derivación, ¿ven? Siempre tiene que ser en derivaciones y en derivaciones contiguas, de B1, B2, por ejemplo. ¿Sí? Si yo tengo en B1 y tengo en B6, sea un infra o un supradesnivel, entonces debo ver qué está pasando acá. Entonces no tiene significado, algo está mal, ¿sí? O está mal colocado mi vector, o algo pasó, pero tiene que ser en dos derivaciones contiguas. Entonces, fíjense, según este electrocardiograma, ¿dónde está localizado el síndrome o el infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST? ¿Qué cara está afectada? Vamos a ver, tengo D2, D3, ABF, B4, B5, B6. ¿Dónde tengo eso? D2, D3, ABF, cara inferior. B4, B5 y B6. Vamos a ver. B5, B6, lateral. Y B4 es un poquito anterior. Entonces, inferolateral. Es un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST que está afectando la cara inferolateral del corazón. ¿Sí? Están los biomarcadores. Entonces, después de pedirle el electrocardiograma, vemos realmente, no es muy significativo acá la depresión del ST que estamos viendo. Aquí, no es así muy extenso, muy grande, digamos. Entonces, sí o sí, si el paciente viene con esa clínica típica, esos síntomas típicos, le hago el electrocardiograma, debo pedirle también los biomarcadores cardíacos. Bueno, las personas que tienen un infarto del miocardio sin elevación del ST, los biomarcadores estarán elevados, como tenemos la troponina y o T del corazón, que son los marcadores específicos, son más sensibles y preferidos realmente en la necrosis del miocardio. Pero, ¿qué solemos pedir? Nosotros pedimos las enzimas cardíacas también, ¿verdad? Que como dice una alternativa menos sensible sería la isoforma MB, o nosotros decimos la CKMB. Los mayores niveles de los marcadores mencionados permiten diferenciar a los pacientes de un infarto del miocardio sin elevación del ST de una angina inestable. ¿Sí? Entonces, en el infarto sí hay elevación de los marcadores, sí hay alteración en el electrocardiograma. No así los biomarcadores no se elevan en una angina inestable. Bueno, también podemos ver aumentos y disminuciones temporales, ¿verdad?, de estos biomarcadores. Por eso es importante hacer la curva que siempre decimos. Esto en lo posible se debe tomar a la hora del paciente que ingresa, ¿verdad? Se le pide, el electro se le realiza inmediatamente y tener los resultados de análisis, ¿verdad? A la hora le tomamos la muestra de sangre y tenemos a la hora. Y se debe hacer una curva. Luego se le pide a las 6, a las 12 horas de haber ingresado, a las 24 horas de haber ingresado, y luego se va repitiendo cada 24 horas. Porque debe tener una evolución normal.
como dice ahí, pueden verse aumentos y disminuciones temporales características de las concentraciones plasmáticas de estos marcadores y una relación directa entre el grado de incremento y la mortalidad. O sea que si se eleva más porcentaje de mortalidad tiene. Dice, pero en personas que no tienen el antecedente clínico neto de isquemia del miocardio, ¿verdad? Hay pequeños incrementos del nivel de troponina cardíaca y pueden ser causados por otras causas como una insuficiencia cardíaca congestiva, miocarditis o embolia pulmonar o con el uso de técnicas de gran sensibilidad como a veces se observa en sujetos normales. ¿Sí? Entonces, podemos tener elevaciones pequeñas del nivel de troponina, pero es causado por una insuficiencia cardíaca congestiva, una miocarditis o una embolia pulmonar. ¿Sí? Entonces, pero pequeñas elevaciones en personas que no tienen la clínica, ¿verdad?, de una isquemia del miocardio. Tener en cuenta eso. Bueno, entonces, ¿cuál es la valoración diagnóstica? Dice, después de realizar el examen físico, la anamnesis, la historia clínica, dice, se utilizan 3 instrumentos no penetrantes mayores en la valoración del síndrome coronario agudo o infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. Entonces tenemos el electrocardiograma, los biomarcadores y las pruebas de esfuerzo. Entonces tengo la clínica, pido el electro y los biomarcadores y evalúo a quién le voy a hacer una prueba de esfuerzo, ¿sí? Bueno, otra forma de hacer el diagnóstico, de valorar el diagnóstico es justamente con la angiografía coronaria con contraste, que es una opción adicional, ¿verdad?, que de aparición reciente, la CCTA por sus siglas en inglés. ¿Cuál es el tratamiento médico a ese paciente que viene con una angina, un dolor precordial retroesternal, era típico, que irradia al hombro izquierdo, a la mandíbula, o un paciente que viene con los equivalentes anginosos, le pido el electro, ¿verdad? Le pido los biomarcadores. El electro, tengo un infra del nivel del ST, elevación de biomarcadores. Entonces digo, es un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. ¿Por qué? Porque hay una depresión. Si los biomarcadores se encuentran normales, entonces digo, es una angina inestable. Bueno, en caso que tengo un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, ¿cuál es el tratamiento que debo seguir? Entonces, primero, el paciente debe estar en reposo absoluto. ¿Qué es el reposo absoluto? Que no debe levantarse ni para irse al baño. Entonces, debo colocarle sonda vesical, estar en la cama, colocarle la chata si necesario, pero debe reposar. Colocarle el monitor del electrocardiograma para ver, identificar si hay desviaciones del segmento ST o en el transcurso, en la evolución, puede presentar alguna arritmia cardíaca. Es posible, se puede permitir al paciente caminar si no hay recidivas de la isquemia o síntomas o cambio en el electrocardiograma. Y tampoco hay un incremento del nivel de biomarcador de necrosis por 12 a 24 horas. O sea que le controlamos sus enzimas cardíacas y no aumentaron. Se están manteniendo o están disminuyendo en las 12 a 24 horas. Entonces, en ese caso sí se le puede permitir ya caminar un poco. Pero, por supuesto, no va a luego caminar si está internado mucho tiempo. Pero por lo menos levantarse, estirar la pierna. Dice, es comprensible que sí o sí tenemos que hacerle los fármacos antiisquémicos
y antitrombóticos y considerar la revascularización coronaria. Acuérdense, revascularizar. Nosotros todavía no resolvimos ese vaso que está con obstrucción. Lo que hicimos fue evitar que el trombo aumente de tamaño y dar antitrombóticos, ¿sí? Contra los trombos. Dimos la heparina, evita que se formen los trombos, ¿sí? Damos la aspirinita, damos otros antiagregantes plaquetarios. Entonces, ¿cuál es la consideración? Es la revascularización coronaria. Aquí en Pedro Juan no se hace, entonces nosotros debemos considerar el traslado al paciente, programar todo y realizar la revascularización coronaria. Digamos, en ese paciente que a la semana está estable, está sin dolor, entonces a ese paciente nosotros debemos considerar la realización de un cateterismo cardíaco, ¿sí? Y durante el cateterismo ya se ve lo que está ocluido y se le coloca el stem coronario. ¿Qué es el tratamiento antiisquémico? Justamente el tratamiento antiisquémico, aparte del reposo absoluto, le debemos dar los nitratos, los antagonistas beta-adrenérgicos, oxigenarle al paciente en caso de hipoxemia, ¿sí? No hace falta mandarle mucho oxígeno, 3 litros, 2 a 3 litros, ¿verdad? De acuerdo al grado de hipoxemia. Le va a tranquilizar muchas veces al paciente, muchas veces vemos el paciente, le controlamos, está saturando 95, 96, y sí o sí queremos colocarle el oxígeno y vemos que eso le estresa más al paciente, entonces es mejor evitar nomás eso, ¿sí? Pero la mayoría sí necesita oxígeno. Aquí un poquito no quiero entrar mucho en la parte de farmacología, ¿sí? Entonces, los nitratos, ¿verdad? Dice, deben administrarse en primer lugar por vía sublingual, por spray bucal. Hay 0 a 0,6 miligramos y la persona presenta un dolor isquémico. Si la molestia persiste después de 3 dosis aplicadas, con una diferencia de 5 minutos, se recomienda ya utilizar la nitroglicerina intravenosa. Entonces ya se le hace intravenosa, se le gotea, entonces se puede aumentar el goteo hasta 10 microgramos por minuto cada 3, hasta que se dan los síntomas. Disminuya la presión sistólica a menos de 100 o la dosis llegue a 200 microgramos por minuto. ¿Qué son los nitratos? Son vasodilatadores, ¿sí? ¿Cuáles son las contraindicaciones, dice, absolutas para el uso de nitratos? Son hipotensión o el uso de sildenafil u otros inhibidores de las 5-fosfodiesterasa en las 24 a 48 horas anteriores, ¿sí? ¿Qué debemos preguntar? ¿Para qué se usa el sildenafilo? ¿Quién sabe? ¿Alguien me escucha? Sildenafilo. Sildenafilo. Exactamente, sí. Se usa como el Viagra, exactamente, más conocido el Viagra. También se da en casos de personas que tienen los pulmonares crónicos. Debemos darle el sildenafil, ¿verdad? Pero eso ya es para tratamiento para cuadros pulmonares crónicos. Pero digamos que una persona joven, bueno, relativamente joven, 50, 55 años, entonces entra dentro, ¿verdad?, del cuestionario, digamos, preguntarle, y empezó con el dolor. Muchas veces no nos va a decir si ese dolor empezó, ¿verdad?, teniendo relaciones, esas cosas. Hay que preguntar, o preguntarle si no usó justamente el sildenafil. Hay tadalafil también, que son justamente para la impotencia, ¿verdad?, para mejorar la erección del varón. ¿Cuánto? 24 o 48 horas antes, ¿sí? ¿Cuáles son los antagonistas beta-adrenérgicos?
Bueno, y otros fármacos. Entonces, el tratamiento médico estamos, ¿sí? Entonces, los bloqueadores beta, ¿verdad? Son otros fármacos básicos en el tratamiento antiisquémico. Se puede usar, ¿verdad? Comenzando por vía intravenosa en las personas que tienen una isquemia profunda, pero está contraindicada en presencia de una insuficiencia cardíaca esta. Entonces, puedo darle vía oral. Entonces, en vez de hacerle un labetalol inyectable, yo puedo darle un propanolol vía oral, ¿sí? En personas que muestran síntomas o signos de electrocardiograma persistentes de isquemia, después de recibir los nitratos, los antagonistas beta, dosis plena, como dice ahí, dosis completas, se recomienda administrar ya antagonistas a los conductos de los canales del calcio de acción bradicárdica como verapamilo o diltiazem. Entonces, las personas que ya le dimos la dosis máxima de nitrato y antagonistas beta, dosis completa, ¿verdad? Y los signos o síntomas en el electrocardiograma y el electrocardiograma persisten, ¿verdad? Entonces, tenemos que administrarle los antagonistas de los canales del calcio como verapamilo o diltiazem. Y también en pacientes que tienen contraindicaciones para estos dos fármacos. Los medicamentos adicionales incluyen inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o, en caso de no ser tolerada, los antagonistas de receptores de la angiotensina. O sea que le podemos agregar un IECA, ¿verdad? Enalapril, lisinopril, ¿verdad? Que son los más usados. También se demostró que la administración temprana de inhibidores de la reductasa de la coenzima A en forma intensiva, o sea que las estatinas, por ejemplo, la atorvastatina, dosis plena de 80 miligramos antes de la intervención percutánea y continuado después, disminuye la frecuencia de complicaciones, ¿verdad? Tanto de del cateterismo como las recidivas del síndrome coronario agudo. Entonces, ¿qué son las estatinas? Son los estabilizadores de placa de ateroma. Pero fíjense que tiene otras acciones, digamos, como dice, disminuye la frecuencia de complicaciones durante la PCI o la intervención coronaria percutánea, ¿sí? Entonces, y también las recidivas de un síndrome coronario agudo. Nosotros solemos usar como prevención, ¿sí? No es porque el paciente tiene una dislipidemia que le vamos a usar una estatina, más bien incluye como preventivo. Al inicio le hacemos dosis plena, 80 miligramos, teniendo en cuenta la atorvastatina, 80 miligramos la dosis máxima plena. Después podemos ir disminuyéndole a la mitad de la dosis al mes, entonces le mantenemos 40 miligramos. ¿Por qué? Porque evita las recidivas de un síndrome coronario agudo, estabiliza las placas de ateroma. ¿Cuál es el tratamiento a largo plazo? Cuando el paciente va de alta, ¿verdad? Dice, es un momento que tenemos que orientar, de enseñar al paciente, ¿sí? En el que el médico tiene que revisar y hacer que el paciente tenga una buena calidad de vida y que entienda la importancia justamente de cambiar, ¿verdad?, sus hábitos, lo que tenía. Tiene que seguir los medicamentos, no debe faltarse. Entonces, como es enseñarle y demostrarle la importancia. Dice, el momento básico es la modificación del factor de riesgo y debemos informar al paciente, dejar los vicios, dejar el tabaquismo, bajar de peso, hacer ejercicios, dejar el sedentarismo, entonces controlar la presión arterial después de una dieta apropiada, controlar si es hiperglicémico, si es diabético, y el tratamiento de lípidos, ¿verdad?, tal como se recomienda en personas con angina estable crónica.
Entonces, el tratamiento de lípidos, dieta hipograsa, y en este caso también agregarle la estatina, si es que tenía valores elevados. El tratamiento antitrombótico, dice, es la segunda opción terapéutica en importancia. Posee dos componentes, son los fármacos antiagregantes plaquetarios y los anticoagulantes. Antiagregantes plaquetarios es la aspirinita, el ácido acetil salicílico, que es un inhibidor de la ciclooxigenasa plaquetaria. La dosis inicial es de 325 miligramos día y después damos dosis de 75 hasta 125 miligramos día. También tiene contraindicaciones. ¿Cuáles son? Una hemorragia activa o una intolerancia al fármaco. No puedo tomar, doctora, ese remedio, me hace mal, me da náusea. Cada síntoma que el paciente a veces le refiere a uno, ¿verdad? Me da cefalea. Entonces debemos, ¿verdad? Suspender, digamos, en ese caso. Y el clopidogrel también se agrega a la aspirinita y constituye el tratamiento antiplaquetario doble. ¿Sí? Entonces, hay laboratorios que tienen en un mismo comprimido, ya viene el ácido acetilsalicílico con el clopidogrel. ¿Por qué es eso útil? Porque evita que el paciente, en vez de tomar dos comprimidos, en uno ya tiene ambas drogas. También existe el prasugrel y el ticagrelor, que es lo último, en los últimos congresos, el ticagrelor es el más usado, hombre, todo luego tiene, ¿verdad? Todo mejor, digamos, considerando como coadyuvante, como antiagregante plaquetario, ¿sí? El ticagrelor. Son otras opciones, digamos, ¿verdad? Que tenemos. Voy a pasar un poquito aquí. Dice, recomendaciones de clase 1 para utilizar una estrategia penetrante temprano en pacientes, en personas con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Entonces, indicaciones de clase 1, una angina recurrente en reposo, nivel bajo de actividad pese al tratamiento, aumenta sus niveles de troponina, tiene una nueva depresión del segmento ST, síntomas de cardiopatía, estertores crepitantes, una fracción de eyección baja, una PCI, una intervención percutánea en menos de 6 meses, son hallazgos de alto riesgo obtenidos en una prueba no penetrante, inestabilidad hemodinámica, disfunción renal leve o moderada, diabetes mellitus y tiene una puntuación de riesgo alto, más de 3. Fíjense un poquito. Síntomas, esto no me salió todo, van a ver en el libro, ¿verdad? Que sugieren un síndrome coronario agudo. Entonces, tenemos diagnósticos extracardíacos, una angina crónica estable, un síndrome coronario posible, y ahí se une entonces, va evolucionando entonces. Fíjense acá los capítulos, me da el libro, les cuento que esto yo saqué de Harrison, de la 19ª edición, entonces pueden fijarse un poco, ¿verdad? Es un cuadro muy útil. Seguimos y nos da parámetros, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué pasos debemos hacer según los resultados que estamos teniendo, ¿verdad? El hecho sin elevación, con elevación, entonces, ¿qué realizar? Entonces acá muestra las páginas, ¿verdad? Que debemos consultar, ¿sí? Bueno, un ratito, un segundito. ¿Alguna pregunta? En un ratito. ¿Quieres ir ya? ¿Mm? Segunda parte. Quédate. Bueno,
Entonces vamos a continuar. Y ahora viene el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, ¿sí? Es aquel típico infarto, es lo que todos queremos, ¿verdad? No aquel que apenas tiene una depresión del ST, dudamos la clínica, las enzimas cardíacas se elevan muy poco, entonces a veces, ¿verdad?, hay dudas, pero ante la duda, es decir, todos son infartos, vamos a tratar, vamos a darle su aspirinita, vamos a hacerle sus vasodilatadores coronarios. Bueno, el infarto del miocardio con elevación del ST es una de las entidades diagnosticadas con mayor frecuencia en personas hospitalizadas en países industrializados como en Estados Unidos. Y le dejé este número, ¿verdad?, para considerar un poquito. 525.000 pacientes en promedio presentan un infarto agudo del miocardio nuevo y 190.000 infartos recurrentes cada año. Más de la que la persona está. La cifra de mortalidad intrahospitalaria después de internado por infarto disminuyó de 10 a 6% aproximadamente en el último decenio. La mortalidad anual después de un infarto se acerca a un 15% y la mortalidad es 4 veces mayor en los ancianos mayores de 75 años que en pacientes jóvenes. Tal vez esta mortalidad es mayor, ¿verdad?, justamente por las varias comorbilidades que ya puede tener una persona mayor de 75 años. Cuando se ve por primera vez a la persona que presenta un dolor, otra vez, ¿verdad?, retroesternal o precordial muchas veces, ¿verdad?, o dice acá, con un dolor isquémico agudo, decimos, como yo les dije hace rato, vamos a decir, es un síndrome coronario agudo, ¿sí? Tiene un dolor o mejor la palabra, un componente anginoso, entonces yo digo, es un síndrome coronario agudo, diagnóstico sindromático. Se le hace el electrocardiograma, entonces, como dice, es un elemento importante, decisivo en el diagnóstico y clasificar el paciente, porque está en el centro de la vía de decisión respecto al tratamiento. ¿En quién permite diferenciar? En los pacientes cuya manifestación inicial es elevación del ST, de aquellos cuyos síntomas iniciales no presentan una elevación del ST. Si obtienen biomarcadores cardíacos, entonces le vamos a pedir también análisis en la sangre para diferenciar entre la angina inestable e infarto al miocardio sin elevación del ST y ver la magnitud del infarto al miocardio con elevación del ST. ¿Qué dijimos? Que en la angina inestable los biomarcadores no se elevan, ¿sí? Tiene la clínica típica, pero los biomarcadores están dentro del rango, los parámetros. Fíjense un poquito, el paciente, la presentación, el diagnóstico viene con un dolor isquémico, es un síndrome coronario agudo, ¿sí? Diagnóstico provisional. Se le realiza el electrocardiograma. No hay elevación del segmento ST, es un infarto al miocardio sin elevación del segmento ST. ¿Hay elevación del ST? Puede ser un infarto del miocardio, ¿verdad?, con onda Q, o directamente un infarto del miocardio sin onda Q. Fíjense, indicadores bioquímicos le pedimos para dar el diagnóstico final, ¿sí? Angina inestable, indicadores bioquímicos dentro del rango. Bueno, no hay elevación del ST, pero indicadores altos es un infarto no Q o sin elevación del ST, ¿sí? O es un infarto con elevación del ST o un infarto al miocardio por sí solo, digamos. Bueno, por lo común el infarto al miocardio con elevación del ST surge, ¿verdad?, cuando disminuye de manera
repentina el flujo de sangre por las coronarias después de que un trombo ocluyó una de las arterias afectadas por arteriosclerosis. ¿Se acuerdan del dibujito que le mostré? El trombo cerró completamente la luz del vaso. La estenosis de la arteria coronaria de alto grado y de evolución lenta, por lo general no desencadena un infarto del miocardio con elevación del ST, porque con el tiempo se forma una red de vasos colaterales. Entonces hay una estenosis de una arteria coronaria, ¿verdad? No desencadenan un infarto. ¿Por qué? Porque se crean los vasos colaterales. En cambio, surge un infarto del miocardio con elevación del ST cuando se forma rápidamente en el sitio de la lesión vascular un trombo dentro de una arteria coronaria. Entonces, la estenosis coronaria en sí no desencadena un infarto. No así cuando ya hay un trombo dentro de la arteria, ¿verdad? Que obstruye la luz del vaso, entonces el paciente hace un infarto. La lesión es producida o facilitada por factores de riesgo como tabaquismo, hipertensión, acúmulo de lípidos. La lesión dentro del vaso, ¿sí? La lesión de la placa de ateroma. En muchos casos aparece un infarto al miocardio con elevación del ST cuando se rompe la superficie de la placa aterosclerótica y deja al descubierto su contenido y los pone a la sangre. Y en situaciones que facilitan la trombogénesis, sea a nivel local o general, donde se rompe la placa en el sitio a nivel de la rotura de la placa, se forma un trombo mural y de este modo se ocluye toda la arteria afectada, ¿sí? Entonces, esta es lo que ocurre, la fisiopatología, la patogenia a nivel del vaso. El grado de daño miocárdico causado por la oclusión coronaria, ¿de qué depende? El grado del daño. Está ocluido la coronaria. Depende de el territorio que riega el vaso afectado. El hecho de que haya una oclusión total de dicho vaso. 90% ocluido. ¿Sí? Entonces, ¿es total o no es total? La duración de la oclusión coronaria. Tiempo es oro, tiempo es vida, tiempo es salvar el músculo. La cantidad de sangre que aportan los vasos colaterales al tejido afectado. Entonces, dan suficiente irrigación, circulación, sangre, los colaterales están aportando suficiente sangre al tejido afectado. La demanda de oxígeno por parte del miocardio, cuyo aporte de sangre se limita, ¿verdad?, de forma repentina. ¿Por qué? Porque el riego sanguíneo está disminuido. Factores naturales que pueden producir lisis temprana y espontánea del trombo que causa la oclusión. Entonces también de eso va a depender el daño del miocardio. Si ahí rápidamente se rompe, ¿verdad?, el trombo que causa la oclusión. Y la adecuación del riego al miocardio en la zona infartada cuando se restaura el flujo de sangre en la arteria coronaria epicárdica ocluida. Entonces, si rápidamente vuelve el riego al miocardio en la zona infartada cuando se restablece el flujo de sangre. Entonces, fíjense, son varios factores, otra vez, que dependen, ¿verdad?, de cuánto daño tiene ese músculo, cuánto se dañó ese músculo, cuánto, ¿verdad?, cuánto depende ese músculo, de varios factores depende para ver qué grado de daño tiene. ¿Cuál es el cuadro clínico inicial? Dice, incluso 50% de los casos parece haber un factor desencadenante antes de que se presente un infarto del miocardio con elevación del ST. Por ejemplo, un ejercicio vigoroso, estrés, algún trastorno médico o quirúrgico. Fíjense, el infarto con elevación del ST puede iniciar en cualquier momento del día o de la noche, pero se han señalado variaciones circadianas de manera que algunos grupos de enfermos muestran ataque por la mañana unas cuantas horas después del despertar.
pero realmente no hay hora para decir no, no es la hora de ser un infarto, ¿sí? La molestia inicial más frecuente en un paciente con infarto del miocardio con elevación del ST es el dolor profundo, visceral. Los pacientes a veces dicen, usan adjetivos como una sensación de pesadez, constrictivo, opresivo. Parece que un elefante le está pisando el pecho. Dicen, imagínense, no va a ser macana ahora que un elefante te esté pisando el pecho. Aunque a veces usan calificativos de punzante o quemante. Me quema, parece que me hinca algo. Entonces, no por eso decir no, no, no es el típico. Sus características son semejantes a la angina de pecho, aunque suele ser más intenso y más duradero. En forma típica, el dolor aparece en la zona central del tórax, en el epigastrio en ambas regiones, e irradia a veces a los brazos. ¿Dónde son los sitios menores de radiación? Pueden irradiar hacia el abdomen, a la espalda, al cuello, al maxilar inferior. Entonces, se inicia en la región retroesternal, precordial, puede irse, se va hacia mi barriga, le va a decir el paciente, ¿verdad? Puede irse hacia la espalda. Entonces, hay lo típico y lo no tan típico, no tan característico, digamos, de radiación, pero sí debemos sospechar. La localización frecuente del dolor detrás del apéndice sifoides y la negación del paciente de que puede tener un ataque al corazón crea la impresión falsa de que lo que tiene es indigestión. Entonces, un dolor por detrás del apéndice sifoides y el paciente no acepta, no, ¿cómo va a ser un problema del corazón? Más bien yo comí algo me hizo mal. Entonces, él niega, no acepta que puede tratarse de un infarto del miocardio. El dolor del infarto con elevación del ST puede irradiar incluso a la nuca, pero no por debajo de la cicatriz umbilical. Entonces ahí decía arriba, incluyen la irradiación el abdomen, pero no por debajo de la cicatriz umbilical. Suele acompañarse de debilidad, diaforesis, sudoración excesiva, náuseas, vómitos, ansiedad y la sensación de muerte inminente. El paciente se desespera, quiere salir afuera, quiere sacarse la ropa. Los ojos, parece que los ojos están más abiertos, es un desespero. Y uno como médico muchas veces le ve al paciente en esa situación y uno se desespera porque dice, está infartando el paciente, ¿verdad? Uno ve en su frente a un paciente a veces hospitalizado, ve que está infartando el paciente, entonces se desespera, le colocas el oxígeno, quiere sacar su vía, todo le molesta. Esa es la sensación de muerte inminente. Puede comenzar cuando la persona está en reposo, pero si aparece el dolor durante el ejercicio, no desaparece al interrumpir la actividad. O sea, estaba haciendo ejercicio, empezó el dolor, ay, voy a descansar, voy a reposar, pero no pasa el dolor, aunque ya no esté realizando actividad física. A diferencia de lo que ocurre con la angina de pecho. El dolor, si presenta durante el ejercicio, en el reposo, entonces puede mejorar o desaparecer. El dolor del infarto del miocardio imita al que aparece en cuadros como pericarditis aguda, embolia pulmonar, disección aórtica aguda, costocondritis y también trastornos gastrointestinales. Entonces, ¿qué son estos? Son los diagnósticos diferenciales. ¿Cómo yo voy a saber? Con el interrogatorio, ¿sí? Entonces, con la historia clínica, preguntar. Entonces, con una embolia pulmonar, una disección aórtica, una costocondritis y hasta trastorno gastrointestinal, entonces yo debo hacer el diagnóstico diferencial. Pero, como les digo, viene un paciente con dicho dolor, dicha sensación de aforesis, como les digo, voy a clasificarle como un síndrome coronario agudo. Hacerle el electro rápidamente
Entonces, para ir clasificando, ¿es o no es? ¿Es un infarto con o sin elevación del ST? ¿Es una angina inestable? ¿O es algún otro cuadro o un diagnóstico diferencial? ¿Sí? Bueno. La exploración física. ¿Cómo está el paciente que les dije? Están ansiosos, inquietos, ¿verdad? Intentan, dice, disminuir el dolor moviéndose, como les dije, se desesperan, se levantan, se cambian de postura, se estiran, sacan la ropa. Por lo común están pálidos, sudorosos, fríos en las extremidades, ¿verdad? El dolor combinado, retroesternal combinado, que persiste más de 30 minutos, y sudoración sugieren la posibilidad de un infarto del miocardio sin elevación del ST. Entonces, un dolor retroesternal más de 30 minutos y una sudoración, tenemos la posibilidad que sea un infarto del miocardio. ¿Sí? Bueno. Muchos pacientes tienen una frecuencia de pulso y presión arterial normales en la primera hora de aparición del infarto, pero un 25% de los individuos con un infarto en la cara anterior tienen manifestaciones de hiperactividad del sistema nervioso simpático, taquicardia, hipertensión o ambas. Y hasta la mitad con un infarto en la cara inferior muestran signos de hiperactividad parasimpática, bradicardia, hipotensión o ambos. ¿Vieron qué interesante? Resultados del laboratorio. Entonces le vamos a pedir también, ¿verdad? Los resultados, los métodos diagnósticos, ¿verdad? En caso del infarto miocardio, considerar la cronología del propio infarto. Así como les dije también, tanto el electro como los biomarcadores, yo le pido cuando ingresa el paciente tan pronto yo pueda hacer el electrocardiograma, sacarle sangre, pedirle a las 6 horas, entonces tener una evolución, una curva, nosotros decimos, ¿sí? Del propio, en este caso, infarto. Bueno, los métodos de laboratorio útiles se dividen en 4. 1, electrocardiograma. El 2, marcadores cardíacos. 3, estudios imagenológicos del corazón. Y 4, índices inespecíficos de necrosis e inflamación quística. Bueno. El electrocardiograma. En la fase inicial de la etapa aguda, la oclusión total de una arteria epicárdica produce elevación del segmento ST. Entonces, está ocluida la arteria, en el electrocardiograma se va a manifestar como una elevación del segmento ST. Muchos pacientes que tienen una manifestación inicial de la elevación de ST evolucionan y al final presentan unas ondas Q en el electrocardiograma. O sea, que evolucionan y aparecen unas ondas Q en el electrocardiograma. Sin embargo, las ondas Q en las derivaciones que están por arriba de la zona del infarto pueden mostrar variación en su magnitud e incluso surgir solo de manera transitoria según se reanude la corriente del miocardio isquémico y la restauración de los potenciales transmembrana con el transcurso del tiempo. Muchas veces nosotros decimos, en electrocardiogramas, el paciente viene, es de control, estamos haciendo, y observamos la presencia de onda Q. Y nosotros decimos, ¿alguna vez te dolió el pecho? Y muchos pacientes dicen que no, porque como dice ahí, puede ser el flujo sanguíneo, la corriente sanguínea se ocluyó, pero se reanudó esa corriente del miocardio isquémico. Se restauró los potenciales transmembrana con el transcurso del tiempo, entonces se manifiesta con unas ondas Q presentes en el electrocardiograma. O sea, que nosotros decimos es una cicatriz. Ya tuvo un infarto y dejó una cicatriz, una onda Q. Una proporción pequeña de enfermos, como al comienzo tuvieron manifestación, la elevación del ST, terminará mostrando las ondas Q si la obstrucción del trombo tampoco es total, es transitoria o si surge una abundante red de vasos colaterales. Lo que estaba diciendo ahí, se restableció la corriente sanguínea otra vez, entonces presenta ondas Q en el electrocardiograma.
Ese no me salió bien, acá le voy a mostrar. Aquí. Fíjense un poquito, una evolución. El electrocardiograma normal. Cuando es agudo tenemos una elevación del segmento ST. A las horas tenemos elevación del ST, una onda R que está disminuida y aparece la onda Q. Primero, segundo día, la onda T se presenta invertida y una onda Q profunda. Con el transcurso de los días se está normalizando el segmento ST y la onda T sigue negativa. Y con las semanas se mantienen ya ST y T normales, pero persiste la onda Q, como les dije, queda como una cicatriz. Fíjense en este electrocardiograma. Tengo acá donde están las flechas, tengo entonces un supradesnivel del segmento ST, B1, B2, B3, B4. ¿Qué cara tengo? B1, B2 le había dicho que es la cara septal, B3, B4 cara anterior. O sea que es un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST en la cara anteroseptal. Anteroseptal. ¿Sí? Bueno. Los biomarcadores. Dice, el tejido miocárdico ya necrótico después del infarto libera a la sangre grandes cantidades de proteínas llamadas los biomarcadores. El perfil cronológico, entonces hacer, como le digo, la curva de la liberación de las proteínas, asume importancia en el diagnóstico. Los criterios para confirmar el infarto exigen que las cifras del biomarcador aumenten, disminuyan o muestren ambos fenómenos cuando menos un valor por arriba del percentil 99 del límite de referencia superior correspondiente a personas normales. Entonces, tiene que las enzimas suben, aumentan, disminuyen o muestren ambos, ¿sí? Ambos pueden mostrar. La troponina T, cardioespecífica, y la troponina I muestran secuencias de aminoácidos diferentes de las propias del músculo estriado de tales proteínas. Los niveles de la troponina pueden permanecer elevados de 7 a 10 días después del infarto. La concentración de creatinquinasa, la CPK, aumenta en términos de 4 a 8 horas y se normaliza entre las 48 a 72 horas. O sea que si el paciente hace 4 días tuvo un infarto, yo le pido su creatin, fosfoquinasa, su CPK, y me va a venir normal, porque ya, se normalizó nuevamente. El inconveniente importante de la medición de la creatinquinasa total es que no es específica para el infarto del miocardio, dado que dicha enzima puede aumentar en casos de enfermedad, traumatismo. O sea que cuando el músculo, a veces uno tiene unos dolores musculares, se realiza el CK, el laboratorio, este biomarcador CK total y puede estar elevado. Entonces, en caso de traumatismo de músculo, incluidas las inyecciones intramusculares. Entonces, ese es un inconveniente. La isoenzima MB de la creatinquinasa tiene la ventaja porque dice en comparación con la CK total de que no aparecen concentraciones significativas en tejidos extracardíacos y es mucho más específica. Sin embargo, operaciones en el corazón, cirugías cardíacas, una miocarditis o cardioversión también puede aumentar la CKMB que tenemos. Pero claro, miren, son cosas relativas al corazón en este caso. Sin embargo, la CK total, no con la fracción MB, puede, como dice, con un traumatismo a nivel del músculo, una inyección intramuscular, puede elevar. Sin embargo, el MB es más muscular. Bueno, la proporción índice relativo de la CKMB, actividad de CK, de 2,5 más, sugiere que el incremento de
CKMB, provino del miocardio y no del músculo estriado. ¿Sí? Entonces, CKMB, solemos pedir todo. Bueno, acá nos salió, van a ver en el libro, tengo la parte de necrosis del corazón, acá tengo las fibras de actina y miocina, acá tengo el sistema linfático y venoso. Dice, la zona del infarto necrosado, ¿verdad? Seguida la parte intermedia la misma por un diagrama de miocardiocitos en la parte del medio que está en proceso de liberar los biomarcadores. Lo que está en amarillito son las troponinas. Los biomarcadores se liberan al intersticio, primero son eliminados por los linfáticos, luego por derrame al sistema venoso. Después de la interrupción de la membrana sarcolémica miocardiocito, la reserva citoplasmática de biomarcadores se libera primero, flecha a la izquierda, en la parte inferior de la figura. Bueno, ahí van a mirar un poquito. El chiquitito que está a la izquierda, entonces, quiero que se fijen un poco en el libro, ¿verdad? Son las elevaciones tanto de la troponina, de la CK total y de la CKMB. ¿Cuál es la que dura más días? La troponina. 7 a 10 días, entonces persiste por rangos mayores a lo normal. Entonces, hace una semana tuvo su infarto, entonces yo le puedo seguir pidiendo todavía su troponina si no tiene ningún biomarcador. Muchos hospitales utilizan la troponina y los no MB como el marcador cardíaco sérico que se emplea de manera sistemática para el diagnóstico de infarto. Entonces, muchos, vamos a verle troponina nomás ya, entonces para decir, ¿verdad? Para hacer el diagnóstico del infarto. Si bien cualquiera de estos es clínicamente aceptable. Como les digo, hay elevación de CKMB y le voy controlando y hago la curva también. No es una estrategia rentable la medición de troponina y de CKMB en todos los puntos cronológicos en todos los pacientes. Nosotros muchas veces no se puede realizar el paciente afuera y solo tenemos en el hospital CKMB, no le pedimos la troponina, entonces con eso vamos viendo la evolución. O si puede, entonces le pedimos o se realiza en el hospital. Todo depende de la si tienen o no reactivos. La reacción inespecífica a la lesión del miocardio se acompaña de leucocitosis. O sea que el paciente puede tener también aumento de glóbulos blancos. Fíjense un poquito, 12.000, 15.000. La eritrosedimentación también aumenta, dice, con mayor lentitud que los leucocitos y alcanza su máximo en la primera semana y persiste con niveles altos 1 o 2 semanas. Prácticamente no se puede diferenciar un infarto del miocardio con elevación del ST agudo de la cicatriz de un viejo infarto o de isquemia aguda y grave por medio de ecocardiografía. Pero la facilidad e inocuidad del estudio vuelve como un instrumento de detección del departamento de urgencias. Cuando los trazos del electrocardiograma no son diagnósticos de un infarto con elevación del ST, la detección temprana de la presencia, ausencia, anomalías en la cinética parietal por medio de ecocardiografía es útil para orientar las decisiones terapéuticas. O sea que el electrocardiograma no es diagnóstico, es dudoso, se puede pedir, dice, el ecocardiograma para decidir qué tratamiento le voy a hacer al paciente, ¿sí? Bueno, es decir, dice, si la persona debe someterse al tratamiento de reperfusión o a una intervención coronaria percutánea o a un cateterismo. Entonces, para eso nos sirve el ecocardiograma. Bueno, el tratamiento, al igual que el síndrome coronario, el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, para el infarto del miocardio con elevación del ST es igual, ¿sí? El mismo tratamiento. ¿Ok? Bueno, aquí, ¿qué diagnóstico me dan? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos en este electrocardiograma para terminar? Tengo un infradesnivel o supradesnivel. A ver, ¿me escuchan? ¿Qué ven en este electrocardiograma?
¿Qué es aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué les parece que es? ¿Es un infra o un supra? A ver. Supra. Supra. Empieza, vamos a ver un poquito ya. Si tomamos en cuenta, fíjense aquí ya empieza, ¿verdad? B1, B2, B3, B, ¿verdad? B4 más o menos. Otra vez. B5, vamos a ver un poquito, ¿verdad? O sea que un infarto y como les digo aquí, si consideramos lateral es un infarto extenso. Entonces, un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. ¿Sí? ¿Está bien? El tratamiento ya no les puse, ¿verdad? Porque es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Antiagregantes plaquetarios, nitratos, oxígeno, los antagonistas beta-adrenérgicos, calcio antagonistas, incluye, como dice el cateterismo. Estando en un centro de gran complejidad, un hospital, digamos, especializado, entonces llega el paciente, rápidamente se diagnostica el infarto y va a cateterismo antes de las 6 horas. Ya va a cateterismo y ya se le hace su reperfusión. Como nosotros no tenemos esto, solemos utilizar también, entonces no hay como hacer cateterismo, no hay condiciones, no hay lugar, llamamos a Asunción, es lejos de acá Asunción, hasta como se, ya van pasando las 6 horas. Lo ideal es hacerle antes de las 6 horas y los que son más buenitos dicen hasta las 12 horas después de iniciado el cuadro del infarto. Lo que nosotros hacemos acá muchas veces es la fibrinolisis, ya está ocluida la arteria por el trombo. ¿Qué hace el fibrinolítico? Se va y rompe ese trombo. Entonces, ¿qué es lo que le administramos? La streptoquinasa, que es un fibrinolítico. Por supuesto, el paciente tiene que estar monitoreado en una sala de terapia intermedia, entonces, y ir controlándole, que no de repente, como rompemos ese trombo y rápidamente vuelve la sangre, ¿verdad? Entonces, el paciente puede descompensar, puede hipotensar, puede tener náuseas, vómito, entonces hay que hacer agoteo, se calcula por kilo peso, goteo lento, y se va controlando al paciente. Se va haciendo, en 2 horas prácticamente se debe ir todo para el fibrinolítico. Por supuesto, monitoreando el electrocardiograma, se le habían tomado sus marcadores y controlándole todo entonces. Y controlar la clínica también. ¿Sí? Entonces, hasta ahí es la clase que preparé para ustedes. ¿Está bien? Bueno, ¿no tienen ninguna pregunta? Yo les puedo pasar esta clase de Harrison de la 19ª edición, saqué. Porque el cronograma muestra creo que de Harrison de la 20ª edición. Entonces la página no